En una fiesta de la preparatoria estaba borracha y terminé teniendo una aventura de una noche con el mejor chico de nuestra clase. Un mes después descubrí que estaba embarazada. Así comienza esta historia, pero antes de continuar, ¿ya estás suscrito al canal? Si no lo estás, hazlo ahora para no perderte el desenlace de esta impactante narración. Mi nombre es Elena, y el chico en cuestión era Alejandro. Guapo, popular, y siempre el centro de atención. Cuando le conté sobre el embarazo, su reacción me dejó sin palabras. En lugar de evadirme o cuestionarme, me propuso matrimonio. Alejandro dijo que era lo correcto, que quería estar presente para su hijo. Acepté pensando que tal vez el destino nos había unido. Nos casamos en una ceremonia pequeña. No era el cuento de hadas que soñé, pero me convencí de que lo más importante era construir una familia. Sin embargo, pronto descubrí que mi matrimonio era todo menos una historia de amor. Alejandro era distante, frío, y a menudo se sumía en largos silencios que yo no sabía cómo interpretar. Unos meses después de casarnos, ocurrió algo devastador: perdí al bebé. Fue un golpe durísimo para ambos, pero en lugar de acercarnos, nos distanció aún más. Yo lloraba sola en las noches mientras Alejandro se refugiaba en su trabajo o en largas salidas con amigos. Fue entonces cuando empecé a notar que sus ausencias no eran solo por trabajo. 2 años después, la verdad salió a la luz. Alejandro nunca se casó conmigo por amor. Todo había sido un intento de cumplir el último deseo de su abuelo, que Alejandro formara una familia antes de morir. Pero lo peor no fue eso. Descubrí que Alejandro estaba enamorado de otra mujer. Su nombre era Victoria, y aparentemente, ella siempre había sido su prioridad. Esa noche, después de enterarme, tomé una decisión. Mientras Alejandro dormía a mi lado, abrí los ojos y dije: Alejandro, quiero divorciarme. Sentí como su cuerpo se tensaba al escuchar esas palabras. Se giró hacia mí con su calma habitual y preguntó: ¿por qué? Lo miré directamente a los ojos y respondí: nos casamos por el bebé, pero ya no está. Este matrimonio no es lo que ninguno de los dos quiere. Alejandro no protestó. Asintió en silencio, como si mi decisión fuera algo que ya esperaba. En ese momento, su frialdad me hirió más que cualquier otra cosa. Me levanté de la cama, fui al baño y cerré la puerta. Lágrimas silenciosas rodaron por mi rostro mientras miraba mi reflejo en el espejo. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero eso no hacía que doliera menos. A la mañana siguiente, mientras Alejandro estaba en una reunión, empaqué mis cosas. Dejé las llaves y los papeles del divorcio sobre la mesa, junto con una nota que decía: he firmado los papeles. Espero que encuentres la felicidad que buscas. Salí de aquella casa con la sensación de dejar atrás una parte de mí misma. Alejandro leyó mi mensaje durante su reunión. Según me contaron después, quedó paralizado. Su secretaria, Laura, dijo que jamás lo había visto tan desorientado. Sin embargo, Alejandro, siendo el hombre reservado que siempre fue, mantuvo su compostura hasta que salió de la sala. Fue directo a casa, pero ya no había rastro de mí. Hasta aquí, ¿qué opinas de esta historia? ¿Qué harías en mi lugar? Si quieres saber cómo termina todo, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. El mejor está por venir. Cuando Alejandro llegó a la casa, encontró los papeles del divorcio sobre la mesa. Los tomó en sus manos y los miró fijamente, como si estuviera procesando todo lo que estaba perdiendo. En ese momento, su madre, Carmen, entró sin previo aviso. Al verlo, preguntó sorprendida: ¿qué está pasando? ¿Por qué estás en casa a esta hora? Alejandro respondió con frialdad: nada que te importe. Carmen insistió, notando los papeles en sus manos. ¿Son esos papeles de divorcio? No puedes permitirte un escándalo como este. Alejandro la ignoró y le dejó claro que su matrimonio con Elena nunca había sido por amor. Fue por el abuelo, y ahora todo terminó, dijo sin titubear. Pero dentro de él, algo empezaba a desmoronarse. Mientras tanto, yo, Elena, había vuelto a mi pequeña casa en las afueras,
la misma donde comenzó toda nuestra historia. Allí, mientras desempacaba mis cosas, decidí que era hora de dejar el pasado atrás. Llamé a un agente inmobiliario para vender la casa y empezar de nuevo. Lo que no esperaba era que Alejandro pronto se enterara de mi decisión. Unos días después, el asistente de Alejandro, Carlos, le mostró la publicación de la venta de mi casa. Parece que Elena se irá pronto, dijo con cautela. Alejandro, al ver la publicación, sintió algo que no había sentido en años: pánico. Salió de su oficina sin decir una palabra, ignorando las preguntas de sus empleados, y condujo hasta mi casa. Cuando llegó, encontró todo vacío. No había rastros de mí, excepto una carta sobre la mesa. La abrió con manos temblorosas y comenzó a leer. Alejandro. Sé que lo nuestro nunca debió comenzar, pero quise intentarlo porque creí que podíamos ser felices. Durante estos 2 años, me esforcé por ser lo que tú querías, pero nunca fue suficiente. Espero que encuentres lo que buscas, aunque sé que no será conmigo. Esta es mi despedida. Elena. Esas palabras lo golpearon como un balde de agua fría. Alejandro se quedó inmóvil, leyendo la carta una y otra vez. Por primera vez, entendió que había perdido algo importante. No solo a su esposa, sino a alguien que realmente intentó amarlo, a pesar de todo. A pesar de mi intento de seguir adelante, mi corazón seguía cargando con el peso de nuestra historia. Decidí quedarme en un pequeño apartamento mientras organizaba mi nueva vida. Sin embargo, un día, mientras estaba en la cocina, sonó el timbre. Al abrir la puerta, allí estaba Alejandro, con una expresión que nunca antes había visto: arrepentimiento. ¿Qué haces aquí?, pregunté sorprendida. Alejandro, sosteniendo un libro que había encontrado en nuestra antigua casa, dijo: «Este libro es tuyo, ¿verdad? Lo encontré en el parque». Al verlo, mi corazón se encogió. Era un libro de poemas que solía leer cuando las cosas se volvían insoportables. Lo dejé a propósito, admití. Quería soltar todo lo que nos unía. Alejandro bajó la mirada, como si esas palabras lo hubieran herido profundamente. Elena, dijo con la voz quebrada, sé que llego tarde, pero necesito decirte que lo siento. Fui un idiota. Nunca debí tratarte como lo hice. Pero esta vez, yo estaba decidida. No iba a caer en sus palabras. Alejandro, respondí, esto no es sobre disculpas. Esto es sobre seguir adelante, y yo ya estoy lista para hacerlo. Alejandro no dijo nada más, pero su mirada me siguió hasta que cerré la puerta. Fue un momento difícil, porque una parte de mí aún sentía algo por él. Sin embargo, sabía que no podía permitir que regresara a mi vida solo para llenarla nuevamente de dolor. Me apoyé en la puerta, tratando de contener las lágrimas. Había llegado tan lejos, no podía volver atrás ahora. Mientras tanto, Alejandro regresó a su casa, pero esta vez no encontró consuelo en la soledad. Todo lo que lo rodeaba le recordaba nuestra vida juntos, las veces que intenté salvar nuestro matrimonio, y cómo él lo había dado por sentado. Decidido a enmendar las cosas, empezó a investigar sobre mí, preguntándole a antiguos amigos en común. Fue entonces cuando descubrió algo que lo descolocó por completo. Había un hombre en mi vida. Bueno, no realmente, pero así lo creyó Alejandro al enterarse de que yo había ido a cenar con un compañero de trabajo, Samuel. La verdad es que Samuel y yo éramos solo amigos, pero Alejandro, cegado por los celos, no podía pensar con claridad. Esa misma noche, decidió enfrentarlo. Alejandro apareció en la oficina donde trabajábamos Samuel y yo. Cuando me vio saliendo con él, nos interceptó en la entrada. «Elena, ¿podemos hablar?», dijo, ignorando por completo la presencia de Samuel. «Alejandro, no es el momento ni el lugar», respondí, tratando de mantener la calma. Pero él insistió. Samuel, viendo mi incomodidad, intervino. «Creo que deberías respetar su espacio, Alejandro». Esas palabras encendieron una chispa en Alejandro, quien respondió con una mezcla de rabia y dolor: «¿Tú qué sabes? Ni siquiera estuviste allí cuando ella más me necesitó». La situación se tensó,
pero logré calmar a ambos y me alejé con Samuel. Sin embargo, esa confrontación solo sirvió para confirmar algo que ya sabía: Alejandro no había cambiado. Seguía siendo el hombre impulsivo y egocéntrico que no sabía cómo enfrentar sus propios errores. Los días pasaron y, aunque intenté concentrarme en mi nueva vida, Alejandro no dejaba de buscar formas de acercarse. Me enviaba mensajes, dejaba flores en mi puerta, incluso intentó hablar con mi madre para convencerla de que me hiciera cambiar de opinión. Pero yo seguía firme. No iba a volver a un lugar donde no me sentía valorada. Fue entonces cuando Alejandro, desesperado, cometió un error que cambiaría todo. Contrató a un investigador privado para seguirme y obtener información sobre mi vida. Quería demostrar que Samuel y yo teníamos algo, pero en lugar de eso, el investigador descubrió algo mucho más impactante: una carta de Victoria, la mujer de la que Alejandro estaba enamorado antes de casarnos. La carta decía: Alejandro, sé que elegiste cumplir el deseo de tu abuelo, pero siempre esperé que volvieras a mí. Ahora entiendo que fue un error quedarme esperando. Tengo mi propia vida, y tú tienes la tuya. Por favor, no me busques más. Esa carta reveló que, mientras Alejandro intentaba recuperarme, también estaba lidiando con el rechazo de la mujer que realmente amaba. Cuando Alejandro me mostró la carta, esperando tal vez mi compasión, lo miré con frialdad. ¿Qué esperas de mí, Alejandro? Que llene el vacío que ella dejó. No puedo ser el plan B de nadie. Alejandro no respondió. Parecía que mis palabras lo habían golpeado como un muro que no podía atravesar. Lo vi bajar la mirada, sosteniendo esa carta que ahora solo era un recordatorio de su propio fracaso. Elena, murmuró, nunca supe lo que quería hasta que te perdí. No puedo cambiar el pasado, pero quiero una oportunidad para demostrarte que puedo ser diferente. Sus palabras no me conmovieron. Durante años, esperé que él luchara por mí, que me hiciera sentir valorada, y nunca lo hizo. Alejandro, le dije con firmeza, ya no se trata de lo que tú quieres. Yo también tengo derecho a buscar mi propia felicidad, y eso significa alejarme de ti. Esa fue la última vez que lo vi durante semanas. Mientras tanto, mi vida empezó a tomar un nuevo rumbo. Encontré consuelo en mis amigos y en mi trabajo, y poco a poco, la herida que Alejandro había dejado comenzó a sanar. Sin embargo, un día, recibí una invitación inesperada. Era un evento benéfico organizado por la empresa de Alejandro. Al principio, pensé en ignorarlo, pero algo dentro de mí quería mostrarle que no era la misma mujer que él había dejado atrás. Decidí asistir con Samuel como mi acompañante, no para vengarme, sino para demostrarme a mí misma que podía enfrentar a Alejandro sin ningún temor. La noche del evento, llegué con un vestido negro elegante y una confianza que no sentía hacía mucho tiempo. Alejandro me vio desde el otro lado del salón. Su mirada lo decía todo: arrepentimiento, nostalgia, pero también una chispa de admiración. No se acercó de inmediato, y eso me dio tiempo para disfrutar de la noche sin pensar en él. Sin embargo, cuando Samuel se alejó un momento, Alejandro aprovechó la oportunidad. Te ves increíble, dijo, acercándose con una copa en la mano. Gracias, respondí con una sonrisa cortés. No quería darle más importancia de la necesaria. Elena, quiero que sepas que acepto tu decisión. Pero antes de dejarte ir por completo, quiero decirte algo. Su tono era serio, casi solemne. Durante estos últimos meses, he reflexionado sobre todo lo que pasó entre nosotros. Sé que no fui el esposo que merecías, pero espero que algún día puedas recordar algo bueno de lo que tuvimos. Sus palabras me sorprendieron. Por primera vez, Alejandro no estaba tratando de convencerme de volver, sino de cerrar el capítulo con dignidad. Alejandro, le respondí, siempre recordaré los momentos buenos, pero también aprendí que el amor no se trata solo de momentos. Se trata de constancia, de elegir al otro cada día, y tú nunca lo hiciste. Él asintió, aceptando mi respuesta. Fue un momento de cierre para ambos, o al menos eso pensé. Sin embargo, cuando la noche terminó, encontré algo en mi bolso que no esperaba, una nota de Alejandro. La nota decía:
no importa dónde estés o con quién estés, siempre desearé que encuentres la felicidad que yo no supe darte. No supe cómo sentirme al leer esas palabras. Por un lado, había verdad en ellas, pero por otro, no podía evitar sentir que llegaban demasiado tarde. Pasaron algunas semanas y pensé que todo había quedado atrás. Pero entonces, un día, Samuel me llamó con urgencia. Elena, creo que deberías ver esto, dijo, enviándome un enlace a una noticia. Alejandro había renunciado a su puesto como director de la empresa de su familia y había vendido todas sus acciones. ¿Por qué haría algo así?, me pregunté en voz alta. La respuesta llegó poco después en forma de un mensaje de texto de Alejandro. He decidido empezar de cero, lejos de aquí. Solo quería agradecerte por enseñarme lo que realmente significa amar. Espero que esta decisión sea el comienzo de algo mejor para ambos. Meses después de aquel mensaje de Alejandro, mi vida había tomado un rumbo completamente diferente. Me sentía más segura de mí misma, disfrutando de mi independencia y de la paz que tanto me había costado conseguir. Sin embargo, un día, el pasado volvió a tocar mi puerta, aunque no como lo esperaba. Recibí una llamada de una antigua conocida, Clara, quien solía ser cercana a Alejandro. Me habló con nerviosismo, diciendo que había algo que debía saber. Elena, Alejandro no solo vendió sus acciones y renunció a la empresa. También está involucrado en una investigación por desviar dinero del negocio familiar. Esa noticia me dejó atónita. ¿Por qué alguien como Alejandro, que siempre tuvo todo, cometería algo así? Clara me explicó que, según los rumores, Alejandro había hecho esto para vengarse de su familia, especialmente de su madre, Carmen, quien siempre lo presionó a casarse conmigo y cumplir los deseos de su abuelo. La verdad era más oscura de lo que imaginaba. Alejandro, en su desesperación por buscar un nuevo propósito, había decidido arrastrar a su familia con él. Yo no quería involucrarme, pero el giro de los acontecimientos me hizo pensar en todo lo que había soportado durante nuestro matrimonio. Fue entonces cuando decidí que ya era hora de mi propia venganza. No una basada en el rencor, sino en demostrarle que yo no era la misma mujer que él controlaba tan fácilmente. Con la ayuda de Samuel, quien ahora era algo más que un amigo, planeamos asistir a una reunión de la familia de Alejandro, donde se discutiría la situación legal de la empresa. La reunión se llevó a cabo en la casa de los padres de Alejandro. Cuando llegué, todas las miradas se dirigieron hacia mí. Carmen, sorprendida, intentó detenerme en la entrada. ¿Qué haces aquí, Elena? Esto no tiene nada que ver contigo. Pero yo estaba lista para enfrentarla. Tiene todo que ver conmigo, respondí con firmeza. Durante años, tu familia decidió mi destino como si fuera un simple peón en su juego. Ahora estoy aquí para asegurarme de que Alejandro no arrastre a nadie más en su caída. Alejandro apareció entonces, luciendo más cansado y abatido de lo que recordaba. Elena, no necesitas hacer esto, dijo con voz quebrada. Pero yo ya había tomado mi decisión. Esto no es por ti, Alejandro. Es por mí. Es hora de que todos vean quién realmente soy y lo que puedo lograr sin tener a alguien como tú reteniéndome. Con esas palabras, presenté pruebas que Samuel y yo habíamos recopilado sobre los manejos turbios de Carmen dentro de la empresa, mostrando que Alejandro no había actuado solo. El salón quedó en silencio mientras los documentos circulaban. Carmen intentó defenderse, pero todo apuntaba a que ella había manipulado las finanzas de la empresa durante años, utilizando a Alejandro como pantalla. Ahora, las tornas habían cambiado, y la familia enfrentaría las consecuencias de sus propios actos. Mientras salía de la casa, sentí una mezcla de liberación y satisfacción. No era una victoria fácil, pero era mía. Por primera vez, controlaba mi narrativa, y no dejaría que nadie más la dictara. Alejandro me siguió hasta la puerta. Elena, dijo, con un dejo de desesperación en su voz, ¿esto era lo que querías? Lo miré directamente a los ojos y respondí, no. Lo que quería era mi paz, y ahora la tengo. Esa fue la última vez que lo vi. Desde entonces, construí una nueva vida, libre de las cadenas que una vez me ataron a él y su familia. Y aunque Alejandro había desaparecido de mi mundo,
dejó una lección invaluable: a veces, la mejor venganza es vivir bien. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal y compartirla con alguien que necesite inspiración para dejar atrás su pasado. Nos vemos en el próximo vídeo.